Bendiciones de parte del Eterno y de su amado Hijo. Pues bien, vamos a seguir con los estudios, ¿sí? Aquí en este canal de YouTuber, donde ya podemos hablar ampliamente lo que es el concepto de la fe, ¿sí? Seguimos en este tema desde Adán hasta el Cordero. Entonces vamos a hablar acerca de la fe. Miremos aquí que la ley, como estamos hablando en el otro tema, vino la ley, que la ley solamente mostraba al hombre que era un pecador. Eso lo podemos constatar en Romanos. Vámonos a Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. O sea que esta ley mostraba al hombre que era un pecador. Bien, pero antes de que hubo la ley, vino la fe. Aquí está lo más importante de todo esto, la fe. Porque el hombre puede hacer obras, pero sin fe no pasa nada. Pero yo con fe puedo hacer las obras, por mi fe. Entonces, en Abraham, aquí, en Abraham, cuando el Padre Eterno habla con Abraham, le dijo que sería el padre de miles de personas por la fe, por esa fe que él tuvo al creer que ya su cuerpo estaba avanzado de mucha edad y su esposa Sara también, pero tuvo fe que el Señor había prometido a un hijo de la promesa. Pues bien, eso da a que, vámonos por acá, para yo apoderarme, apersonarme de este sacrificio que hizo el Hijo del Eterno, simplemente es por fe, creerlo, que lo que Él prometió, el Hijo del Eterno, que iba a hacer en mi vida, que iba a sacar el pecado, es por fe, no por obras, por fe. Vamos a recordar algo. Recordemos que desde que el hombre cae, Adán y Eva pierden el reino o pierden el señorío sobre este planeta. Ese señorío, ese reino, lo toma Satanás. Satanás se convierte en el Dios de este sistema. ¿Sí? Él es el rey, podemos decir, de este sistema de cosas que es mundo. Por eso en 2 Corintios 4:4 lo afirma. Efesios 2:2 también lo afirma y 1 Juan 5:19. Ustedes, Biblia en mano, pueden constatar eso. Que el mundo y los hijos de Dios estamos bajo ese régimen. Y bajo ese régimen vino el Hijo del Eterno a cambiarle la torta a Satanás, a quitarle el poder que tenía Satanás sobre los hijos de Dios. No de sus hijos de Satanás, sino sobre los hijos del Eterno. Entonces, este trata siempre de voltear y dañar todo, ¿cierto? Inclusive al pueblo de Israel también entró y quiso voltear al pueblo de Israel a tratar de no serle fiel, a que fueran a ídolos. Por eso es que Israel tiene muchos problemas. El pueblo judío tiene muchos problemas porque Satanás también ya había metido su mano allí. Recordemos que él quiere simplemente desviar totalmente el plan de Dios. Y este mundo queda como el reino de las tinieblas. Recordemos que en ese reino de las tinieblas, vamos a recordar, vamos a Efesios 6:12. En este reino tenemos que entender eso, que operan muchas entidades. Mira, díselo, a la palabra dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huéspedes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás, con todas sus legiones, ¿qué hace?
con todas sus legiones, tratar de desviar el plan de Dios, tratar de entorpecer y causarle daño y mal a los hijos del Eterno. Eso es lo que ha causado. Pero a los hijos suyos, a los hijos de Satanás, automáticamente, lógicamente que los pone en grande. O sea, les da todo lo que él quiere. Recordemos que Satanás le dijo al Hijo del Eterno que si lo adorara, le daría todo a los reinos de este mundo porque suyos eran. ¿Sí? Eso lo podemos constatar en Mateo 4 en adelante, donde Satanás viene y quiere también poner a sus pies al Hijo del Eterno. Así como hizo con Adán, así también quería con el Hijo del Eterno. Pero aquí con el Hijo del Eterno sí se estrelló duro. Ahora vamos a ver. Estas entidades, estas huéspedes espirituales son los que manejan el mundo a través, vamos a ver así, a través de una pirámide. Ustedes ya deben de entender esto, una piramidal, que es la que estos seres espirituales ayudan a los hombres, a los hijos de Satanás, ¿sí? A líderes carismáticos, políticos, religiosos. Dentro de las denominaciones también está esto, ¿sí? Es una cantidad de huéspedes espirituales que hacen totalmente. ¿Y cuál es la idea? Desviar totalmente el plan de Dios. Aquí en el Antiguo Testamento, aquí antes del Señor, quiso desviar el plan de Dios. Recordemos que él quiso matarlo. Pensó que Moisés era el Hijo del Eterno y también quiso matarle a Moisés. Pero acá cuando él llegó también quiso matarle cuando era niño. Toda una serie de persecución, pero esto lo hace a través de estos seres angelicales caídos, seres de luz, que se manifiestan aquí en este plano físico, pero también allá arriba, en el segundo cielo. Recordemos que son 3 cielos. Esta cúpula, que llamamos cielo, donde están las nubes, hay un segundo cielo, que es el cielo donde están todas estas entidades y huéspedes espirituales, pero ellos tienen acceso a entrar al mundo y salir del mundo, de la tierra, y vuelven y salen y entran, ¿sí? Pero también hay un tercer cielo, que es donde está el trono del Padre Eterno. Entonces, bajo este es el dominio de él. Bajo el segundo cielo y la tierra, el primer cielo, es el dominio de él. Y da los reinos, da poder al que él quiere. Eso tenemos que tener muy en cuenta, hijos del Eterno, porque él está en contra de los hijos de Dios. Está en contra de la obra del Hijo del Eterno que hizo hace 2000 años. Pero también está en contra de los hijos de Dios. Y en esto tenemos que poner mucho cuidado, porque muchas veces no pasa las cosas por así, sino porque eso es algo espiritual. Entonces, en esto tenemos que tener mucha fe, creer mucho en el Hijo del Eterno para poder tener esa coraza contra todos los debates, contra todas las cosas que Satanás hace en contra de los hijos de Dios en todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, vámonos otra vez aquí a la fe. Esta fe es la que necesitamos, vámonos acá. Esta fe es la que necesitamos para poder creer en el sacrificio del Cordero. Porque si no creemos que Él, en su muerte, en su sacrificio, y en su muerte, en su resurrección, si no tenemos esa fe, no pasa nada en nuestras vidas. Todo esto lo que yo hago, lo hago es por fe. Porque he creído en el Hijo del Eterno. Porque he creído que Él murió y que fue 3 días al Hades. Y que el Eterno, su Padre, lo resucita de entre los muertos. En eso tengo yo la fe. En la resurrección del Hijo del Eterno. Es mi fe que está allí. Por eso esta fe me ha llevado a entender el Evangelio, a buscar y entregarme a Él. Y de aquí en adelante a buscarle plenamente y a entender y a buscar que otras personas, otros hijos de Dios que están por ahí en el mundo haciendo muchas cosas, entiendan el Evangelio. Y los animo a ustedes también, de las personas que han entendido el Evangelio,
que no cesemos en nuestra lucha de buscar a los hijos del Eterno que están en manos, en las garras de Satanás, y predicarles acerca de que el Hijo del Eterno hizo un sacrificio por nosotros, que el Hijo del Eterno le ganó la partida al que tenía el dominio de este mundo. Entonces, mis hermanos, es la fe la que nos va a llevar al éxito, a alcanzar lo prometido. Podemos leerlo también en Gálatas. Vamos a leer en Gálatas cuál es el fruto de nuestra fe. Voy a decirles algo acerca de la fe, que esto no se ha entendido muy bien. Voy a ponerles un ejemplo pequeño, vamos a ver por aquí, voy a ponerles un ejemplo pequeño de lo que es la fe. Estoy en un sitio aquí, tengo que ir a este sitio, una isla. Estoy de una isla a otra isla, ¿cierto? Mi fe representada es en una barca. Mi fe está representada como en una barca. Ahora bien, esa barquita es la fe que me va a llevar aquí a esta tierra segura. Al yo creer, viene la fe, viene la barquita. Al creer en pasar en este mar tortuoso, tengo que tener fe. Esa fe está representada por una barquita. Al yo subirme en la fe, aquí me subo, y seguir y dar, y llegar a la orilla donde está lo prometido, al llegar aquí a la orilla, vamos a hacer la barquita aquí, y yo bajarme aquí y recibir lo que me corresponde, lo prometido, entonces esta fe, esta barquita va a desaparecer. Ya no se necesita esta barquita, la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe es antes de recibir la promesa. Yo tengo que tener fe para lo que el Señor me ha prometido. Pero una vez que el hombre reciba la promesa, lo prometido que es el Espíritu Santo, ya el hombre ya no vive por fe. Ya vive bajo una realidad. Otro ejemplo. El Señor me dice a mí que me va a dar cientos de miles de millones de dólares. Es una promesa. Y yo tengo que tener fe por eso. Pero en esos momentos tengo mis bolsillos pelados. No tengo dinero. Pero yo he creído que Él lo prometió y lo hizo. Pero una vez, el día de mañana, Él me dé lo prometido, yo voy a tener cientos de miles de millones. Es un ejemplo que estoy poniendo. Entonces, la fe me va a llevar a una realidad. Una realidad de tener lo prometido, que es el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, es importante entender lo que es la ley y la fe. Porque aquellos que se refugian en la ley han desconocido la obra del Hijo de Dios. Creer que por mis propios méritos voy a llegar es imposible. No hemos creído en el Hijo de Dios. No tenemos fe. Creemos que por cumplir la ley vamos a llegar a nuestro destino. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata es por la fe. La fe es la que me va a llevar a lo prometido, a la tierra prometida, para tomar leche y vino y comer al reposo que prometió el Hijo de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, muchas gracias y seguimos continuando con todos estos temas que los doy sencillos, pero la verdad tienen una profundidad increíble. Y ustedes en sus casas pues repasen los versículos que les he dicho para que así ya tengan un concepto muy claro acerca de lo que es el reino del Eterno. Muchas gracias.